Bueno, vamos a arrancar un poco con lo que es la historia del Criterio, cómo comenzamos, cómo nació. Que creo que es lo que va a ser el video número 1 referente a lo que es historia y fabricación. El año pasado o el anteaño me visito a Mariano Márquez, un cliente que está en Avenida Santa Fe y Pueyrredón. Prácticamente llevamos los mismos años desde que él inicia su comercio, de cuando nosotros iniciamos fabricando boyas. Se pueden imaginar que después de tantos años se genera una relación más allá de producto-cliente. Y me hace un obsequio y me da este paquetito. Un juego de boyas. La etiqueta me indica a mí que fácil este juego de boyas hoy tiene 35 años. Esta es una boya que ha sido hecha por el 85, más o menos. Estaba cerrado, sellado, nunca había sido abierto, con un jueguito de boya número 11 de aquella época. Esto ya fabricábamos nosotros en aquella época. ¿Cómo nace Criterio? No les voy a hacer muy larga la charla porque si no se aburre. Yo empecé a pescar antes de hacer boyas. Empecé joven, empecé a trabajar con un tío allá cuando tenía 17 años. Ya pescaba yo, pero era el va-plomo. Iba a un lugar, tiraba la caña, sacaba algo. O sea, me llamaba la atención, pero no más que eso. Entro a trabajar con un tío Jorge, el loco, que gracias a Dios hasta el día de hoy lo sigo viendo, lo puedo seguir disfrutando. Y ellos ya, en su grupo, ya estaban metidos en lo que era la pesca del pejerrey. Un día me invitan, me llevan, me suman al equipo y me llevan a pescar. Lincoln, Puente Zaforcada. Yo no tenía equipo, no tenía nada para pejerrey. Me tocó una caña de 1,50 m maciza de fibra, un paternoster que, si no me equivoco, era un paternoster de plástico. No me refiero al material por desprecio, o sea, quiero aclarar algo, soy respetuoso, primero y principal, del trabajo de cada uno y sobre todo respetuoso de todos aquellos que considero colegas, más allá si coincidimos en calidades o no, pero son colegas y soy respetuoso de todos ellos. Pero bueno, me tocó un paternoster de plástico a pescar pejerrey. Se pueden imaginar que habré sacado 1, 2, 3, no sé, pero fue mi primera excursión de pesca a Junín a pescar pejerrey. Por supuesto, termina la jornada y, como pasa siempre, porque es parte del folclore, cuánto sacó uno, cuánto sacó el otro, yo era el último, y la gastada hasta la próxima salida de pesca. Y a poquito me fui enganchando, me fui metiendo, fui aprendiendo, porque yo no tenía el dominio de esa modalidad de pesca. Fui aprendiendo, me fui enganchando, me fui metiendo, pero siempre, lógico, siempre estaba un paso atrás con los demás. Había una particularidad, ¿no? Ellos ya eran personas más grandes, ya tenían una vida más estable, yo muy joven, recién estaba comenzando. A veces incluso me costaba salir por temas económicos y los equipos no eran baratos. Si bien siempre recibía alguna colaboración en algún material para pescar, pero las arrancadas en mi época fueron difíciles. Pero bueno, me fui metiendo hasta que empecé, que la caña un poco mejor, que el rin un poco mejor, que el uso apropiado del nylon. En fin, como todo el mundo. Tenía dos referentes. Referentes me refiero a cuáles son las casas de pesca que uno va y es habitué. Yo en esa época estaba en la zona de Saavedra, trabajaba en la zona de Saavedra. Ya, por ejemplo, el negocio de Andrés Araneo era un negocio conocido y Jorge era uno de mis referentes en esa época, y lo sigue siendo, ¿no? Y el otro referente era Máximo Ortega, conocido entre los pescadores como el Chancho, que estaba en Plaza Italia.
¿Y por qué digo referentes? Uno no iba a esos lugares solamente a comprar un anzuelo, un nylon, iba a buscar información. Lugares de pesca, forma de pesca, qué me conviene, qué no me conviene. Iba a buscar a ver cómo podía mejorar la próxima salida de pesca y a tratar de aprender aquellas cosas que uno, o que yo al menos, hablo de mí, todavía no conocía o desconocía. En esa época, en la parte de boyas, más allá estaban las de plástico, estaban las de Tergopol, habían boyas de Kiri, y en balsa había boyas de Cometa, marca Cometa, que era una boyita de este estilo y en tamaños chicos. Cometa hacía, creo que en esa época, 2 o 3 medidas. Y después estaban las Citerio, unas boyas que fabricaba una persona de apellido Citerio, que yo no tuve la suerte de conocer. Cuando yo empecé con todo esto, ella había fallecido, y que hacía unas boyas de forma muy extremadamente artesanal, o sea, era prácticamente imposible encontrar 3 boyas iguales, y con una cobertura de pintura que las hacía realmente prácticamente eternas, salvo que uno las lastimara mal, pero era una boya espectacular de balsa. No había casi colores, no se conseguían, las pocas que habían se comercializaban a precios que eran infernales, e incluso hasta había truchada, ¿no? Gente que compraba otras boyas, las lijaba y las quería vender después como una Citerio. Entonces, el desafío era decir, quiero pescar en las mismas condiciones que otro, tengo que tener un equipo similar al otro. Era comprarse una Citerio. Entonces iba del mono, de Jorge, quiero. Y me dice, no hay, Norberto, no hay más, no se consiguen, no hay más, no hay más, no hay más, no hay más. Digo, ¿cómo puede ser que no pueda conseguir una boya como la gente? Entonces un día dije, me voy a hacer mis boyas. O sea, era tan el enganche que ya empezaba a tener con las pescas. Digo, me voy a hacer las boyas para mí, váyanse en todo. Me voy a hacer mis boyas. Y arranqué. Digo, conseguí un pedacito de madera. Creo que muchos pescadores en algún momento se han hecho una boya para ellos. Y son boyas que yo en lo personal las respeto muchísimo porque sé el esfuerzo, el empeño y la pasión que hay, por más que no resulten, por más que la estética. Yo respeto muchísimo eso porque eso es el reflejo de la pasión por la pesca del pejerrey o la pasión que cualquiera le pone a cualquier otra cosa. Pero respeto mucho la pasión de los demás. Entonces, consigo un pedazo de madera, empiezo a ver. Claro, los primeros pasos fueron lo que tenía que ser, no había mucho misterio. Entonces llegó un momento en que dije, voy a tratar de hacer las cosas de otra manera. Entonces empecé a buscar en el mercado cuáles eran las mejores. Conseguí algunas Citerio de amigos que tenían por ahí alguna boya suelta. Bueno, y las Cometa que uno las podía comprar, eran boyas que se podían comprar. Digo, voy a empezar a investigar cómo puedo hacer para lograr una boya para mí buena. Entonces, empecé a investigar sobre formatos, diseño, tuve que tener un criterio para poder hacer una investigación y poder lograr algún resultado. Y me basé en esas 2 puntas, la de Citerio y las de Cometa. Y cada boya me reflejaba más o menos características diferentes. Cometa tenía la ventaja de que todas las boyas eran igualitas, estaban fabricadas bien. El espagueti interno era un espagueti que lo fabricaba él, por lo que tengo entendido, jamás entré a su fábrica, sí lo conocí, tuve la suerte de conocerlo. Un espagueti de latón, de bronce, hacía un rulito, mandaba el espagueti, pero se manejaba con las pinturas que se conseguían en ese momento y tenía una buena confección, pero duraban poco, las pinturas no eran
no eran buenas. Tampoco eran malas, pero digo, no es lo que uno buscaba. Y por el otro lado tenía la Citerio, que era una boya totalmente imperfecta, pero que no había con qué darle a la parte de pintura. Entonces me puse a trabajar y a investigar sobre esos sectores, a tratar de separar las bondades de cada una y buscarle las deficiencias de cada una. En ningún momento juzgo ni al uno ni al otro, al contrario, yo me basé en experiencias de sus productos para ver qué podía yo buscar, mejorar y qué podía hacer. Empiezo a romper boyas, a mirar cómo están hechas, comparar calidades, investigar sobre maderas, investigar sobre materiales de pintura. Entonces, y después la posibilidad de decir, bueno, si yo quiero hacer una boya, la puedo hacer en un taladro, pongo un fierrito, pongo un taquito, la agarro en la lija, la hago, no me va a salir una igual que la otra, pero es una forma de hacer boyas. Entonces tenía que empezar a trabajar con un criterio de diseño, de fabricación y de materias primas. Y arranqué, eso llevó mucho tiempo, para que ustedes tengan una idea, desde que se arrancó hasta que salió la primer boya, pasaron casi 5 años, entre desarrollos de diseño, de desarrollo de maquinaria y después todo el proceso de desarrollo de pinturas. El único dato que tenía, que era el que se conocía, que a veces me decían, dice, mirá, Citerio agarraba placa de radiografía y las disolvía en acetona. Yo qué sé yo agarraba placa de radiografía, la metía en acetona, pasaba 2 meses y la placa estaba ahí como siempre. Había que seguir investigando. Por eso digo que hubo que tener un criterio de investigación, un criterio de diseño y un criterio de producción y de fabricación. Nos comimos libros, investigamos por todos lados. Claro, había algo en particular. Las de Citerio usaba placas de radiografía, pero había un pequeño detalle. Las placas de radiografía, tanto como las placas, los rollos de foto, antiguamente eran de celuloide. Ya en mi época, ya no eran más de celuloide. Ya habían sido reemplazados por plásticos mucho más económicos, más seguros, y el celuloide ya no se fabricaba. Les explico qué es lo que es el celuloide. El celuloide, o históricamente llamado pólvora blanca, eran unas planchas que estaban hechas de nitrato de celulosa y se hacían las planchas de celuloide. Altamente inflamable, por eso le decían pólvora blanca, y caro, muy caro. Y que justamente se reemplazó por las nuevas tecnologías, los nuevos desarrollos industriales, se reemplazaron por placas de otra naturaleza, más fáciles de hacer, más seguras, cumplían exactamente la misma función y quizás otras. Entonces el celuloide desapareció, no se fabricó más, no se usó más, no se consiguió más. Entonces ya sabíamos el por qué las placas en acetona no se disolvían, porque no eran de celuloide, y el tema estaba en tratar de conseguir celuloide. Con el circuito de gente que yo me movía en esa época, que supongo que no ha sido casualidad, sino que las cosas se hicieron así, encontramos a uno que tenía un stock. Una empresa importante que en su época movía muchas cantidades de esos materiales, y le había quedado un stock de celuloide. Conseguimos el celuloide. Entonces esa parte de la parte de pintura teníamos. Después estaba toda la parte de madera. La madera balsa es importada, no se hace acá, no crece acá, porque es madera típica de las regiones cercanas al Ecuador. Cuanto más te alejas del Ecuador, hay países que se consigue algo de balsa, pero son las calidades totalmente distintas. ¿Y por qué balsa? Por sus características, la balsa, por su peso, por su densidad, porque es una madera que está atravesada de lado a lado por pequeñísimos capilares que generan cámaras de aire.
Es extremadamente liviana, flota al 50%, súper sensible, ideal para hacer boya de pesca. Más allá que tiene muchas otras propiedades, ¿no? La usan para aeromodelismo, hoy la alta demanda de energía eólica la están usando para relleno de las palas eólicas de electricidad. Es una madera muy, muy interesante para trabajar. Conseguimos el proveedor de madera. En esa época, vuelvo a repetir, 40 años atrás, no había muchos, como tampoco hay hoy muchos, hoy 1 o 2 personas traen y no hay más. Pero en esa época tenía una particularidad. La madera balsa venía separada en diferentes densidades. Había densidades muy livianas, densidades intermedias y densidades pesadas. Uno tenía la opción de ir y decir, no, yo quiero densidad 5 a 8 libras de peso. Entonces te daban el paquete y todo ese paquete de madera venía parejo en las densidades que uno buscaba. Siempre fue cara, nunca fue una madera barata, importada, siempre estaba regida por valor dólar. Entonces teníamos la madera y ya estábamos empezando a conseguir parte de la pintura. Después había que lograr fabricarlas. Como dije antes, una cosa es hacer una, otra cosa es hacer 100. Teníamos que lograr hacer 100 y que esas 100 sean iguales y que pudieran ser puestas en fabricación todas las veces que uno quisiera. No existen máquinas para fabricar boya de pesca. Yo no puedo ir a un supermercado, a una ferretería industrial y decir, dame una máquina que quiero hacer boyita de pesca. No hay. No existen. Y es un material que se trabaja de una forma muy particular. No se puede mecanizar como cualquier otro material. No es lo mismo mecanizar una pieza de pino que una pieza de balsa. Hubo que desarrollar toda la parte de maquinaria para poder lograr hacer una boyita igual a la otra. Eso llevó un tiempo infernal. Y aparte con recursos escasos, me pasaba los días recorriendo fierrero para ir a buscar lo que yo quería armar porque lo tenía en la cabeza, ponerlo en práctica, prueba, error, hasta que se fue más o menos armando. Logramos la parte del armado de maquinarias. Se empezó a hacer toda la investigación sobre pinturas. Nos dimos cuenta que no era solamente el celuloide. Para poder hacerlo bien había que sellar la madera. O sea, si yo quiero pintar una boya solo con celuloide, le doy todos 15, 20, 30 manos, llega un punto que más o menos la dejo presentable. Pero teníamos que buscar algo que sea coherente y que sea posible hacerlo y que sea posible venderlo. O sea, ya cuando arrancamos, que era hacerme mi boyita, ya se pasó a decir, ¿qué hago con esto? Llegué hasta acá y ¿qué hago con esto? Como yo les dije antes, mis referentes eran Araneo y Máximo. O sea, entonces yo, paso que iba más o menos avanzando, cada tanto iba, Jorge, mirá lo que hice. Está bien, seguí. Y así era un poco los día a día de la boya. Hasta que, bueno, logramos armar las máquinas, logramos empezar a descifrar cómo manejar el celuloide y qué otras cosas nos hacían falta, el uso de los pigmentos flúor, que ahí también empezamos otra investigación sobre la parte de pigmentos, y siempre dentro de un criterio que se amoldara a lo que nosotros queríamos y estábamos buscando. Hasta que por fin llegamos a lo más aproximado de lo que ustedes conocen hoy. Entonces voy un día de Jorge, le digo, Jorge, mirá, hice esto. Entonces Jorge saca una boya y me dice, toma, hace esto. ¿Podés hacer esto? Digo, sí, creo que sí. Y bueno, fíjate. Digo, pero si la hago, me la comprás. Dice, voy a hacerla. Bueno, hay cosas que por ahí Jorge se va a acordar más que yo. Pero el tema es que la hicimos, salieron.
y empezamos a intentar venderlas. Después salió el tema de la marca. Otra vez escuchaba, y que, ojo, todo lo que yo le estoy contando ahora no es novedad. Yo lo hice público, pero desde un principio, incluso hay reportajes radiales de lo mismo que yo le cuento a ustedes. Nada más que como yo no soy de salir mucho, mostrarme, cada cual en lo suyo, digo, no es novedad, esto ya se conocía. Y como les dije antes, no es casualidad que la marca sea cuál es la marca. Entonces, algunos dicen, ¿te copiaste de Citerio? Yo no me copié de nadie. ¿Levantaste la copia, la posta de las boyas? Yo no levanté ninguna posta, no recogí ningún guante. Yo fui a buscar un producto en un mercado que no había, busqué lo mejor que existía en ese momento, traté de mejorarlo, empecé a encontrar por qué funcionaba mejor una boya que la otra, y resulta que no era el formato, sino que era el diseño. Vuelvo a repetir, empecé a tener un criterio de diseño y fabricación diferente. Hoy lo sé, hoy lo tengo, hoy yo con mirar una boya ya sé si esa boya puede funcionar o no, no tengo mucho misterio, pero me llevó muchos años. Y por eso la marca quedó Criterio, porque nada fue casualidad, todo hubo un criterio en todo el desarrollo para que esa boya hoy sea lo que es. Y quedó con marca Criterio. Y a su vez nos podíamos haber presentado como Boyas Criterio, o Criterio Boyas de Balsa, y nos presentamos en sociedad como Criterio Boyas para la pesca deportiva. ¿Y por qué deportiva? Porque hasta esa palabra hubo un criterio para que figure en nuestro logo. Cuando uno dice boyas de pesca es una cosa, cuando uno dice boyas de pesca deportiva, esa palabra final, que tiene un significado muy importante como cualquier palabra, ya de por sí está diciendo pesca con responsabilidad, cuidar el ambiente, no mates lo que no vas a comer, no sacrifiques por sacrificar, respeto, camaradería. O sea, encierra muchas cosas esa palabra deportiva. Y por eso quedó, y hoy ustedes nos conocen, y ya hace mucho nos conocen, como Boyas Criterio. Después salieron la marca Crival, que ya lo comenté en otro video, que fue por un tema de situación económica del país. Y Crival es el CRI de Criterio, el Val de Balsa, o sea, seguimos estando en lo mismo y demás. Pero bueno, en realidad entonces empezamos a fabricar boyas. Yo empecé a fabricar boyas por el simple hecho que no las podía comprar. No habían boyas que yo pudiera comprar en ese momento. Las pocas que habían no estaban al alcance de mi bolsillo. Y la oferta que había no era lo que uno quería. Entonces tuvimos la suerte y la ventaja de poder desarrollarlo, de poder hacerlo y seguir trabajando en algo que nos apasiona, que es la pesca del pejerrey, porque realmente es la pesca que a mí me apasiona. No me apasiona, me gusta la pesca, toda la pesca, pero la que me apasiona, mi pasión, está con las boyas de pejerrey. Bueno, eso es nuestro inicio, o sea, está cantado del porqué el nombre de la marca, y vuelvo a repetir, mi respeto a todos los colegas que fabrican, porque el simple hecho de fabricar en este país no es nada sencillo, y incluso con muchos colegas tengo relación, ¿no? O sea, cuando han tenido algún inconveniente y yo les he podido dar una mano, siempre estuvimos. Después el resto es folclore, después en el mercado cada cual va a defender lo suyo, pero bueno. En el próximo les hablo empiezo de la madera y fabricación. Gracias, hasta ahora.